El 23 de octubre de 1989 en Boston, Estados Unidos, la vida de una familia perfecta se detuvo en un semáforo. Carol y Charles Stewart, una pareja joven y exitosa que esperaba a su primer bebé en tan solo 2 meses, acababa de salir de su clase de preparación para el parto. Conducían a casa felices, planeando el futuro, pero nunca llegaron. Mientras esperaban la luz verde del semáforo, un hombre afroamericano con voz ronca entró a la fuerza en el asiento trasero de su auto a punta de pistola. Bajo amenazas, los obligó a conducir hacia el conflictivo barrio de Mission Hill. Tras robar sus pertenencias, el asaltante apretó el gatillo y efectuó 2 disparos. Carol recibió un impacto directo en la cabeza, Charles en el abdomen. Agonizando y desangrándose, Charles logró arrancar el auto y marcar desesperadamente el 911 desde el teléfono en el vehículo. Te invito a que te quedes hasta el final del video porque este caso dará un giro inesperado que te dejará en shock. Y si te atraen este tipo de casos, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas ningún video, le des like y comentes. Ahora sí, continuemos. La policía tuvo problemas para localizar a la pareja. Todas las llamadas que provenían del teléfono celular se desviaban a la línea especial de emergencias celulares de la Policía Estatal de Massachusetts. Un sargento atendió de inmediato. Al reconocer la urgencia, se comunicó inmediatamente con el Departamento de Policía local de Boston, pero necesitaban la ubicación de los Stewart para dársela a la policía local. State Police Boston recorded an emergency 510. My wife's been shot. I've been shot. Where is this, sir? I have no idea. I'm off. I've been coming from Tremont, Brigham and Women's Hospital. Where are you right now, sir? Can you indicate to me? No, I don't know. He made us go to an abandoned area. Okay, sir. Can you see out the windows? Can you tell me where you are, please? No. I don't know. I don't see any signs. Oh, God. Are you near Brigham and Women's Hospital? No. Are you in the city of Boston, though? Yeah. Okay, has your wife been shot as well? Yes. In the head. In the head? Yeah, I ducked down. I'm turning onto a busy street. I recognize where I am now. Should I drive to the hospital? Just tell me what the street is, Chuck. I'm pulling over. Tremont Street. La policía de Boston localiza el auto de la pareja y casualmente el equipo del programa de televisión Rescate 911 se encontraba en un recorrido con el equipo médico de emergencia que respondió a la llamada, obteniendo imágenes dramáticas de los hechos reales. El equipo médico de emergencia junto con el equipo de televisión invitado llegaron casi al instante. Una vez que Charles es ingresado en la ambulancia, la policía intenta obtener información sobre el perpetrador del hecho. Él les dice que su atacante era un hombre negro con voz ronca que vestía un chandal, o sea, un traje deportivo. La pareja es llevada rápidamente a hospitales separados. Carol está en estado crítico y es trasladada de urgencia al cercano hospital Brigham and Women's, el hospital donde casualmente habían tomado las clases de parto apenas unos momentos antes. El bebé nace por cesárea prematuramente, con 2 meses de anticipación. Charles es llevado al hospital de la ciudad de Boston. Desesperado, empieza a preguntar por su esposa y los médicos, para calmarlo, le dicen que la están atendiendo en otro hospital. Las heridas de Charles ponen en riesgo su vida y se somete a 6 horas de cirugía, pero sobrevive y se espera que se recupere por completo. Pero ese no fue el caso de Carol. Ella murió a las pocas horas de llegar al hospital. Y aunque su bebé, a quien llamarían Christopher, nació con éxito mediante la cesárea, también moriría 17 días después, convirtiendo la tragedia en un doble homicidio. Y aunque los eventos de la noche parecían llegar a un trágico y triste final, esto era tan solo el principio. 4 días después de su muerte, se llevó a cabo el funeral de Carol. Aún en el hospital, recuperándose de sus heridas, Charles escribió una carta para que fuera leída en el funeral de su esposa. Comenzaba así: Buenas noches, dulce esposa. Mi amor, Dios te ha llamado a sus manos, no para alejarte de mí o de la felicidad y la alegría que me brindaste, sino para alejarte de la crueldad y la violencia que llenan este mundo. Carol y Charles, o Chuck, como también lo llamaban los amigos y familiares, se conocieron en 1980 en un restaurante de Revere.
donde ella era mesera y él trabajaba como chef. Carol había nacido el 26 de marzo de 1959 y era una alumna de honores, graduada de Boston College y abogada por la Escuela de Leyes de la Universidad de Suffolk. Mientras que Charles, nacido el 18 de diciembre de 1959, era descrito como un hombre alto, bien parecido y ambicioso, que había estudiado en una escuela secundaria de formación técnica vocacional. Charles no siguió una vía preparatoria para la universidad. En su lugar, se especializó en artes culinarias. En su anuario de graduación de 1977 aparecía con un gorro de chef y era miembro del Club de la Cocina Profesional Gourmet Club. Ambos se enamoraron y comenzaron a salir. Poco después, Charles cambió de empleo y se convirtió en el gerente general de una prestigiosa tienda de pieles en Boston, mientras que Carol trabajaba como abogada. La relación prosperó y se casaron en 1985. Su estilo de vida les permitió comprar una casa en Reading y eran vistos por sus vecinos como la pareja perfecta, siempre juntos y colaborativos con la comunidad. Para 1989, Carol quedó embarazada y esperaba dar a luz en diciembre de ese año, justo antes de que todo se derrumbara. Tras una ola de violencia y crimen que había comenzado el mes anterior, la ciudad y sus residentes estaban temerosos e indignados por el incidente. Varias figuras públicas incluso pidieron el regreso de la pena de muerte en Massachusetts. Al día siguiente del tiroteo, el indignado alcalde de Boston, Raymond Flynn, ordenó una búsqueda masiva para encontrar el presunto asesino, disponiendo más de 100 oficiales de policía adicionales para apoyar en la búsqueda. La cacería humana comenzó, pero no cualquier cacería. Dada la combinación de que el asaltante descrito era un hombre negro y la no tan secreta reputación de Boston de prejuicios y trato injusto hacia las personas de color en la ciudad, la búsqueda resultó en lo que muchos, incluyendo el concejal de la ciudad de Boston, Bruce Bolin, describieron como una zona de guerra con cada hombre negro como el enemigo. La policía inundó el vecindario de Mission Hill en Boston, deteniendo y registrando agresivamente a hombres negros, a muchísimos de ellos, buscando al impreciso hombre negro con voz ronca. La cacería de este hombre negro sin descripción específica provocó un aumento masivo en la práctica de detener y registrar, stop and frisk, en la ciudad. Una práctica de detener y registrar ciudadanos en busca de armas u objetos prohibidos cuando existe una sospecha razonable de que cometieron un delito. La práctica y la ley que la permitía ya existían antes del incidente, pero después del tiroteo de los Stewart, se disparó a un nivel sin precedentes. Durante el mes posterior al incidente, se estimó que hubo más de 150 registros de detención y cacheo por día en los vecindarios que rodeaban el lugar del tiroteo. Los registros eran duros, invasivos y degradantes. Como se documentaría más tarde, tanto dentro como fuera de los tribunales, la comunidad afroamericana estaba bajo ataque. Frederick Johnson, un hombre de negocios y defensor comunitario, lo comparó con un disturbio policial. Señaló cómo en esos primeros días vio a docenas de jóvenes afroamericanos alineados en las esquinas de las calles con los pantalones abajo mientras los oficiales registraban sus pantalones y ropa interior buscando drogas, armas o cualquier otra excusa para arrestarlos. La semana posterior al ataque, él y un colega que vestían de traje fueron detenidos y le dijeron que encajaban con la descripción del sospechoso. Grupos de mujeres protestaron, pero la policía simplemente reunía a más y más hombres y se los llevaba como animales. Él dijo que quería denunciar el abuso al departamento de policía hasta que se enteró de que lo que le estaban haciendo era legal, debido a la ley antes mencionada, de detener y registrar. Mientras tanto, 4 días después de que comenzara la cacería, la policía había arrestado a un sospechoso potencial, un hombre sin hogar llamado Alan Swanson. Había estado viviendo ilegalmente en un apartamento cerca de donde ocurrió el tiroteo. La policía encontró un chandal negro donde vivía, que coincidía con la descripción del asaltante dada por Charles. Unas semanas más tarde, el 20 de noviembre, Swanson fue reemplazado por un nuevo sospechoso, William Bennett. William era residente de los mismos apartamentos donde Swanson ocupaba ilegalmente.
Inicialmente fue arrestado por el robo en un videoclub, pero como Willie ya había cumplido condena por disparar a un oficial de policía, la policía pasó a sospechar de él por el tiroteo de los Stewart. Luego, poco después de Navidad, según los informes, Charles se impresionó cuando le mostraron a Willie Bennett en una rueda de reconocimiento. Mientras avanzaba la investigación, Charles estaba en el hospital recuperándose. Se sometió a 2 cirugías y pasó 6 semanas en el hospital antes de ser dado de alta. Pero aquí es cuando ocurre un giro sorprendente y total de este caso. El 3 de enero, 2 meses después del tiroteo, la policía recibe la visita del hermano menor de Charles, Matthew, de 23 años de edad. Estaba allí para soltar una bomba que el verdadero autor de los asesinatos había sido nada más y nada menos que Charles. Le dijo a la policía que había conspirado con su hermano para recoger el revólver calibre 38 utilizado en el tiroteo, junto con el bolso y las joyas de Carol, justo después de los disparos. El abogado de Matthew afirmó que él pensaba que solo estaba participando en una estafa de seguros con su hermano y que no sabía que le habían disparado a su cuñada cuando obtuvo los objetos que luego arrojó a un río en Revere. La policía no estaba segura de si eso era cierto o no, pero lo que Matthew dejó en claro fue que su hermano Charles Stewart era la persona responsable de disparar y matar a su esposa y de dispararse y herirse a sí mismo, y que no se trataba del hombre negro ficticio que Charles había inventado. Gracias a esto, el caso contra Willie Bennett concluyó abruptamente el 3 de enero. Si no hubiera sido por esta declaración, Bennett hubiera estado preso de por vida. Además de esto, se supo que apenas a 2 semanas de haber sido dado de alta, Charles comenzó a ir de compras. Se compró un vehículo, compró un par de aretes de diamantes de $1,000 y un broche de oro de $250, supuestamente pagado con las ganancias de al menos uno de los cobros del seguro de vida de su esposa, los cuales ascendían a $250,000. Estas joyas compradas por Charles se las regaló a una compañera de trabajo que le gustaba, Debbie, de 22 años. Según compañeros de trabajo, ellos habían salido en varias ocasiones a almorzar, pero no se confirmó si tenían una relación. Basándose en las declaraciones de Matthew y otras pruebas, Charles Stewart se convirtió en el principal sospechoso de la muerte de Carol. La policía se dispuso a arrestarlo el mismo día, pero no pudieron localizarlo hasta la mañana siguiente. En el río Mystic, Charles Stewart estaba muerto. Se había lanzado al río Mystic y había dejado una nota en el vehículo diciendo que no podía enfrentar los cargos. Mientras tanto, resultó que Matthew no era el único miembro de la familia Stewart que sabía que Charles había matado a Carol. Los otros hermanos de Chuck también estaban al tanto de la implicación de su hermano. Pero ahora viene la gran interrogante: ¿por qué la mató? No todo iba bien en la vida de la pareja perfecta. Una vecina relató cómo Carol le confesó que una vez que quedó embarazada, Charles comenzó a quedarse fuera hasta tarde, los viernes por la noche. Se había vuelto infeliz en su matrimonio, ya que no quería tener bebé, porque decía que Carol dejaría de trabajar y tendrían menos ingresos. Charles se había acercado a un amigo y a su otro hermano, Michael, para proponerles matar a su esposa. Ambos se negaron, pero luego, en octubre, según la defensa de Matthew, Charles lo convenció para ayudar a llevar a cabo una estafa de seguros mediante el robo simulado de las joyas de Carol. Luego, el 23 de octubre, tal como lo habían planeado, después de que Charles y Carol salieran de su clase de preparación para el parto, Matthew se acercó a su auto. Charles le lanzó el bolso Gucci de Carol y Matthew se alejó conduciendo, según él, sin saber que Carol yacía en el asiento del pasajero, agonizando. Una vez que Matthew llegó a casa y se enteró del tiroteo, fue a la casa de un amigo llamado John McMahon. Allí, los dos abrieron el bolso y se encontraron tanto las joyas como, inesperadamente, una pistola. Rápidamente se dieron cuenta de lo que Charles había hecho: matar a su esposa y luego dispararse a sí mismo, para hacer parecer que habían sido atacados. Arrojaron todo excepto el anillo de diamante de Carol al río. La posibilidad de que las heridas de Charles hubieran sido autoinfligidas sí surgió durante la investigación.
Sin embargo, los médicos dijeron a los investigadores que era muy poco probable dada la gravedad de sus heridas. Y aquí empezaron a surgir varias hipótesis. Una es que Charles quería acabar con su familia y desvivirse porque no quería tener hijos. Y otra es que se había herido a sí mismo para hacer creer que habían sido atacados y robados, sin tomar en cuenta la gravedad de su herida. La investigación también descubrió otros motivos potenciales de Charles, incluyendo un interés amoroso, aunque ha habido informes contradictorios sobre si existió una relación amorosa con Debbie, su compañera de trabajo. También se destacó el incentivo financiero. Según un amigo, Charles estaba molesto porque su esposa se negó a abortar y le preocupaba que ella no regresara a trabajar después de que naciera el bebé, reduciendo sus ingresos. Había contratado múltiples pólizas de seguro de vida para su esposa, que según se informa sumaban alrededor de $180,000. Carol incluso había comentado a sus amigas que no entendía por qué Charles había contratado tanto seguro de vida para ella. Se cree que tenía la intención de utilizar los pagos del seguro de vida para financiar la apertura de su propio restaurante. Matthew afirmó que una vez que se enteró de que Charles estaba echando la culpa a William Bennett, decidió confesar, pero el fiscal sostuvo que Matthew debía haberse dado cuenta de que Charles le disparó a Carol y que solo contactó a las autoridades después de que su novia y otros miembros de la familia Stewart amenazaran con hacerlo. Tanto Michael como Matthew Stewart fueron portadores del féretro en el funeral de Carol. El hermano de Carol, Carl DiMaiti, reflexionó sobre las acciones de los hermanos Stewart, declarando: ¿puedes creer que vinieron a nuestra casa a consolar a mis padres? Es simplemente alucinante que pudieran sentarse con nosotros o permitirnos visitar a Charles, llorar por él y rezar por su recuperación, sabiendo que Charles era el responsable de lo que le pasó a Carol. La investigación también reveló que Charles mintió sobre tener una educación universitaria. Había afirmado que fue a la Universidad de Brown con una beca de fútbol americano y dijo que la abandonó debido a una lesión en la rodilla. También afirmó que en su lugar eventualmente se graduó del Salem State College, pero en realidad nunca llegó a postularse. Con Charles Stewart ahora muerto, la investigación dio lugar a cargos contra su hermano Matthew Stewart y su amigo John McMahon. Nunca se presentaron cargos contra ningún otro miembro de la familia Stewart. 2 años después del tiroteo, Matthew Stewart aceptó un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de conspiración, fraude de seguros, posesión de arma de fuego y otros cargos a cambio de una sentencia de 3 a 5 años de prisión. John McMahon también aceptó un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de complicidad en asesinato después del hecho, conspiración y 2 cargos de portación ilegal de un arma de fuego, a cambio de una sentencia de 1 año en prisión. Tanto Carol como el bebé Christopher están enterrados bajo el apellido de soltera de Carol, DiMaiti. Después de haber cumplido 3 años de prisión, Matthew Stewart fue liberado y puesto en libertad condicional. 2 años más tarde fue arrestado por cargos de drogas y violación de la libertad condicional, pero su abogado logró que fueran revocados y fue liberado. Matthew nunca pudo superar su batalla con el alcohol, solo con la notoriedad del nombre Matthew Stewart. Conseguir un trabajo era algo difícil, pero en 2011 Matthew fue encontrado muerto en un refugio para personas sin hogar en Cambridge, debido a una sobredosis por alcoholismo, mientras Willie Bennett cumplía su condena de 12 a 25 años por el asalto al videoclub, un delito que él afirma que tampoco cometió. Presentó una demanda por derechos civiles contra 3 detectives del Departamento de Policía de Boston afirmando que coaccionaron a un testigo para dar declaraciones falsas en su contra. Un jurado federal rechazó el caso. La familia de Carol DiMaiti estableció la Fundación Carol DiMaiti para otorgar becas a los graduados de Malden High School y a los residentes de Mission Hill. La fundación busca ayudar a estudiantes que muestran potencial de liderazgo, pero que no pueden permitirse ir a la universidad. Una de las beneficiarias de la beca fue la hija de William Bennett. Los DiMaiti sienten que Carol no querría ser recordada como la víctima de un asesinato sensacionalista, sino más bien como una mujer que dejó un legado de sanación y compasión. El hermano de Carol, Carl DiMaiti, declaró: siempre sentimos que éramos víctimas y también lo era la comunidad negra.
qué mejor manera de acercarse y reconocer su dolor. El caso Stewart sigue teniendo un efecto dominó en las relaciones raciales en la ciudad de Boston. El mal uso de la detención y el cacheo, stop and freeze, a una escala tan masiva indignó inicialmente a la comunidad afroamericana en ese tiempo, pero se intensificó aún más cuando la práctica continuó después de que detuvieron a un sospechoso bajo custodia. Y luego continuó incluso después de que quedó claro de que Charles Stewart era el asaltante. Después de que saliera a la luz la verdad sobre el tiroteo, los líderes afroamericanos de la ciudad protestaron contra las acciones policiales y los informes de los medios que criminalizan a la comunidad negra. Se formó una comisión para investigar la coacción de declaraciones de testigos por parte de la policía y las detenciones y registros al desnudo ilegales de hombres negros. Un año después, el fiscal general James Channon anunció las conclusiones, que la policía coaccionó a testigos y otros hallazgos. Hemos encontrado un patrón amplio de infracción de los derechos civiles individuales, lo cual viola la política articulada por el Departamento de Policía. Los hallazgos más perturbadores son los de los registros al desnudo en la vía pública. No hay excusa para obligar a los jóvenes a bajarse los pantalones o para que un oficial de policía revise dentro de su ropa interior en calles públicas y pasillos. Esta práctica debe ser condenada en los términos más enérgicos posibles. Recomendó la formación de una junta de revisión civil de la policía para monitorear las políticas y tácticas policiales en el futuro. A pesar de los hallazgos, la policía no eliminó la detención y el cacheo. En 2015, más de 2 décadas después, la ACLU de Massachusetts informó que la práctica todavía se estaba utilizando para discriminar a hombres afroamericanos y latinos en Boston. El caso de Charles y Carol Stewart recibió una amplia cobertura nacional. Durante los últimos 30 años ha sido reportado, reproducido o referenciado en especiales de noticias, programas de televisión, películas y más. Charles Stewart no se convirtió en un monstruo en un segundo. En toda relación tóxica o peligrosa hay banderas rojas. El aislamiento, el desprecio, el control absoluto detrás de una sonrisa. Las señales avisan, el problema es saber si el entorno está dispuesto a mirar y a darse cuenta. Además, es imposible estar de acuerdo cómo la policía trató a la comunidad negra con persecución, abusos en ese momento. Fue un abuso de poder absoluto alimentado por un racismo sistémico. ¿Pero qué piensas sobre este caso? Bien, ¿estás de acuerdo con que la policía haya actuado de esa manera en contra de la comunidad afroamericana? ¿Piensas que fue la mejor manera de investigar este caso? Déjame tu opinión en los comentarios. Pero no me puedo despedir sin antes mencionarte, como siempre, un versículo de la Biblia que dice lo siguiente. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5:28. Y por aquí te estaré dejando un caso recomendado.